La dictadura del Perú fue un periodo de gran desigualdad, mientras que Estados Unidos acumuló fracasos en Vietnam, además que los campus de este mismo país, junto con los de Europa, denunciaban la guerra de Vietnam mediante manifestaciones sociales. No solo denunciaban la guerra, sino que también hicieron que el feminismo y la reivindicación sexual se hiciera presente. También podemos agregar que se vivió el asesinato de Martin Luther King, siendo un importante hecho para los activistas en contra de la segregación racial. Asimismo, en la Ciudad de México, el 2 de octubre, mataron a numerosos estudiantes en una intervención militar. Esto fue 10 días antes de que México fuera sede de los Juegos Olímpicos del 68. Perú ha experimentado periodos de inestabilidad política a lo largo de su historia, lo que a menudo ha allanado el camino para la llegada de regímenes autoritarios. Otra de las causas fueron las crisis económicas y problemas económicos, tales como la hiperinflación y el desempleo. Estos problemas han llevado a la desconfianza en los gobiernos y permitido que líderes autoritarios prometan soluciones rápidas. Inició el 3 de octubre de 1968 tras un golpe de Estado. Fue liderada por Juan Velasco Alvarado, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien promovió reformas de carácter nacionalista y derrocó al anterior presidente del país, Fernando Belaúnde Terry. El gobierno de Velasco Alvarado forma parte de los gobiernos militares nacionalistas que en la misma época aparecieron también en Ecuador, Panamá, Bolivia y Honduras, cuya característica fue la de la mixtura entre ideas progresistas en lo social, nacionalistas en lo económico y antiimperialista en la política exterior. Algunas medidas que se llevaron a cargo en el ámbito político fueron las siguientes. Hubo un cambio de la Constitución y el sistema legal, el cual consistió en modificar algunas leyes y la Constitución para adaptarlas a las necesidades del régimen autoritario y consolidar su control. Hubo una constante represión política, siendo algunos de los casos de detenciones, persecuciones, desapariciones forzadas y represión de opositores políticos. En segundo lugar, en el ámbito humano, hubo mucha censura y restricciones a la libertad de expresión, ya que la prensa y los medios de comunicación enfrentaron amenazas, lo que limitó la expresión de opinión de los habitantes. Por último, en el ámbito económico, una de las principales medidas fue la nacionalización de sectores claves, tales como el petróleo y la minería. Juan Velasco Alvarado fue un promotor de reforma agraria, a diferencia de otros dictadores, por lo cual fueron promulgadas 3 leyes de reforma agraria, en los años 1963, 65 y 69, después de tomas de tierra por el movimiento de campesinos a inicios de los años 60. Algunos personajes importantes en la dictadura fueron Juan Velasco Alvarado, que fue el líder militar que encabezó el golpe de Estado en 1968 y asumió la presidencia de Perú. Francisco Morales Bermúdez, quien reemplazó a Velasco Alvarado en 1975 como el líder del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Adoptó un enfoque más moderado y buscó una transición hacia el gobierno civil. Edgardo Mercado Jarrín fue un militar y político que sirvió como ministro de Economía y Finanzas durante el gobierno de Velasco Alvarado. Tuvo un papel crucial en la implementación de políticas económicas y en la nacionalización de industrias. Víctor Raúl Haya de la Torre, aunque no formó parte del gobierno militar, Haya de la Torre fue un influyente líder político fundador del partido Alianza Popular Revolucionaria Americana. Su partido tuvo un papel importante en la política peruana durante y después de la dictadura. Abimael Guzmán. Aunque su actividad se intensificó después del periodo de la dictadura, es importante mencionar a Guzmán, líderes del Sendero Luminoso, un grupo guerrillero maoísta que surgió durante los años finales de la dictadura y tuvo un impacto significativo en la violencia política en Perú durante la década de 1968. Consecuencias. Reformas económicas y sociales. Durante la dictadura se implementaron reformas económicas que incluyeron la nacionalización de la industria y la realización de reformas agrarias. Estas medidas buscaban redistribuir la riqueza y dar más poder a los sectores menos privilegiados de la sociedad. Inestabilidad política. A pesar de los intentos de estabilizar el país, la dictadura generó inestabilidad política y tensiones sociales. La represión política, la censura y la falta de participación democrática contribuyeron a un clima de descontento y resistencia. Violencia y conflictos internos. Durante este periodo surgieron movimientos guerrilleros, siendo el más notable Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán. La lucha contra estos grupos guerrilleros llevó a un aumento significativo de la violencia política en Perú durante la década de 1980. Crisis económica. Aunque se implementaron reformas económicas, la gestión económica durante la dictadura también tuvo consecuencias negativas. Hubo problemas como la inflación, la deuda externa y la disminución de las inversiones extranjeras, lo que contribuyó a una crisis económica en el país.
Desplazamientos y migraciones. La violencia política y la inestabilidad económica llevaron a desplazamientos internos de poblaciones y a la migración de peruanos en busca de condiciones más estables. Esto afectó las dinámicas demográficas y sociales en diversas regiones del país. Transición a la democracia. El regreso de Belaúnde Terry a la presidencia ocurriría luego del descontento por los mandatos de Francisco Morales Bermúdez, quien perpetró un golpe al anterior dictador Juan Velasco Alvarado. La convocatoria de elecciones para elegir una asamblea constituyente en 1978 permitió que se convoque al proceso llamado transferencia del poder militar a los civiles. Por ello, en 1980 se realizaron las elecciones presidenciales y congresales. En conclusión, la dictadura del Perú y la transición a la democracia fueron etapas difíciles para el país, debido a que estuvo rodeada de descontentos sociales, inestabilidad política, corrupción, violaciones de los derechos humanos, crisis económica y numerosos factores más. Sin embargo, el país supo salir adelante con las elecciones de 1980 para ponerle fin a la dictadura y traer de vuelta la democracia con Fernando Belaúnde Terry como presidente.